Bienvenidos a un nuevo video de Mi Cocina para el Mundo. Hoy vamos a preparar granola. Nutritiva, crujiente y súper sabrosa. Pero antes de comenzar con el video, suscríbete a nuestro canal. Esta es una receta que no tenés por qué seguirla al pie de la letra, sino que puede variar según tu creatividad y tus gustos. Comencemos. Vamos a utilizar estos ingredientes, pero comencemos por el principal, la avena. Será la base de nuestra granola. Tiene una buena cantidad de proteínas en comparación con otros cereales. También aporta grasas buenas como las mono y poliinsaturadas, además de fibras y otros micronutrientes. Continuemos con más ingredientes para enriquecer nutricionalmente este alimento. Semillas de calabaza, almendras, en este caso utilizamos coco en escamas, pero también puedes utilizar coco rallado. Y pipas de girasol. Recuerda que la receta se encuentra en nuestro blog. El link te lo dejamos en la descripción debajo del video. Optamos por hacer una granola dulce. Vamos a endulzarla con un poco de azúcar rubio y miel. La vamos a enriquecer energéticamente con un poco de aceite de oliva. Y para finalizar y realzar los sabores, una pizca de sal. Tómate unos minutos para mezclar bien, así los ingredientes sólidos quedan totalmente cubiertos con los ingredientes líquidos. Ahora volcalos sobre una fuente para llevarlos al horno durante 15 minutos. Retírala del horno y mezclala, así la cocción será uniforme al igual que el color. Llévala al horno por aproximadamente 15 minutitos más o hasta que notes que se te está dorando. Listo, y este color me encanta. Ahora déjala que se enfríe muy bien. Guárdala en un recipiente que sea de tu preferencia y que sea con tapa. En nuestro caso usamos recipientes reciclados. La granola es un excelente sustituto de los cereales ultraprocesados. Además está buenísima para variar nuestros desayunos, meriendas o utilizarla como snack. Esperamos que te haya gustado el video y cuéntanos, ¿qué ingrediente incluirías en tu granola? Puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Come con moderación y nos vemos la próxima.